Ok. Ya. Ya, Ronald, como te había comentado, ya estoy en 10º ciclo de la carrera y esta es una parte de mi tesis de licenciatura. Ujú, Estoy en la UPC y, bueno, ujú, periodismo. Entonces, mi ujú, tema, mi tema central es cómo observar, ¿no? Sustentar mi hipótesis si las redes sociales ujú, influyen en los comportamientos de sus usuarios ujú, mediante los casos de violencia a la mujer, ¿no? Entonces, le comenté a mi profesor y me dijo ujú, que sí, tu participación sería muy informativa acá en mi sustento de tesis, pues. ujú, Entonces, para ya dando este inicio y para comenzar, eh, bueno, te pongo la primera pregunta, ¿no? Te hago la primera ujú. pregunta. ¿Consideras que las redes influyen en los comportamientos sociales de las personas? Bueno, en mi caso que yo estoy presentando, estudiando, es Ujú. acerca de Arlet Contreras. Ah, ya. Sí, de Arlet, que fue el primero, bueno, fue el caso que abrió esta Ujú, marcha de la revolución de 13 de marzo, 8 de marzo. Sí, ujú, ya, entonces de Arlet Contreras y luego para dar una diferencia con el caso de la niñita de Chiclayo, este monstruo de Chiclayo que la ajá. ultrajó. Entonces, esos son los dos casos que estoy estudiando, ¿no? Para dar una diferencia. Si ha habido un cambio, se ha influenciado más, se influenció de manera negativa o positiva. Entonces, ¿consideras que las redes influyen en los comportamientos sociales de las personas en los casos presentados? Yo te diría no solo en estos casos, ¿no? Yo creo que las redes sociales nos influyen en todo, en casi todos los aspectos, ¿no? Ha sido un poco lo que fue, pues, el destape de este caso de Cambridge Analytica, no sé si lo habrás llegado a ver, ¿no? De este caso donde habían obtenido, creo, como 50 millones de perfiles de Facebook, e hicieron como que contrastaron información y más o menos como que sacaron un perfil psicológico de de los usuarios, ¿no? Y lo usaron en las elecciones de Estados Unidos de Donald Trump. Básicamente, pues, sabiendo cómo es uno, sabieron cómo bombardear con qué tipo de información a cada persona, incluso con fake news, para para cambiar tu manera de pensar sobre ciertos temas, pues. Entonces, sino de que las redes sociales nos influyen, sí. Sobre este caso de específico, o de los casos específicos que me has comentado, yo diría que también deben influir un poco, pues, también por esos perfiles psicológicos que tenemos, pues, ¿no? O sea, ¿cómo lo podría decir? Ya que me has mencionado, yo no estaba seguro, yo pensé si era la violencia, la violencia, ¿cómo se llama? En general, o sea, la violencia contra la mujer en general, pero me estás hablando del caso de Arlet Contreras. El monstruo de Chiclayo no lo recuerdo muy bien, el de Arlet Contreras sí, y sí recuerdo pues de que había pues un poquito como de culparla a Arlet, pues, ¿no? De lo que le había pasado. Y creo que es un poquito por los preceptos o digamos el background con el que nosotros venimos, pues, ¿no? O sea, antes de leer una noticia, nosotros venimos, pues, digamos, todo un background de conocimientos, de prejuicios que tenemos, y a raíz de esos prejuicios que tenemos decimos, ah, ya, pasó este caso de Arlet, de todas maneras el hombre es culpable, o mi prejuicio me dice, ah, no, es que ella debió haber hecho algo para que se comporte de esa manera, pues. Entonces sí hay una influencia. Ya, sí, el del monstruo de Chiclayo es de la niña de 4 años en Chiclayo que fue violentada por su vecino o el que estaba por ahí y que lo Ujú, llevaron a la cárcel y todo eso. Ok, ujú. y bueno, en base a tu experiencia, ¿qué estrategias se utiliza Ujú. para presentar una noticia sobre violencia a la mujer en las redes sociales? En las redes sociales, bueno, bueno, antes era redactor, actualmente más soy community manager, administro las noticias. Yo digo, ¿qué estrategias? Nosotros básicamente es dos cosas clave que sea informativo, muy informativo y llamativo, ¿no? Cuando digo muy informativo es evitar calificar, evitar digamos que se sienta mucho como que estás de un lado o del otro, ¿no? En este caso de violencia, bueno, es muy difícil pues que no, a veces no ponerse un poquito del lado de la víctima, pues, ¿no? Pero de todas maneras, no tenemos que mantener como dice ciertas formas, pues, ¿no?
por más de que haya imágenes, bueno, habiendo imágenes, en el caso de Arlet, pues, o sea, debe haber la presunción de inocencia siempre, ¿no? Cuando hay una denuncia, por ejemplo, hace poquito pasó, pues, de este congresista Freddy Díaz, pues, ¿no? Acusado de violación, pues, ¿no? Sin una sentencia en su contra, pues siempre tenemos que decir presunto, Claro, presunto, supuesto. No, en el caso de Arlet, bueno, pues hay imágenes, sí se le podría decir el agresor según las imágenes, todo eso, pero en la medida de lo posible mantener la presunción de inocencia. Y bueno, ya a nivel de, porque también a nosotros un poco que nos miden por cuánto alcance ha tenido la noticia, cuánta gente ha hecho clic a leer la noticia, ya por ese lado yo te diría tratar, sobre todo en el copy, a la hora de poner pues la noticia, que ese hecho de violencia o esa muerte no parezca uno más, ¿no? Que parezca, como dice, la muerte, pues, ¿no? O de alguna forma que lo sientas cercano, ¿no? Por ejemplo, en un copy, el caso de la niña, pues, ¿no? Podrías poner, o podría poner algo como que me acerque a esa víctima o a su familia, pues, ¿no? Por ejemplo, a veces se pone, no sé, pues hace poco creo que hubo un caso que encontraron el cuerpo de una chica que creo que estaba calcinado, no sé, pues era madre de 2 hijos, algo así, pues, ¿no? Ya le estás dando humanidad a esa víctima, pues, ¿no? Ya no es murió una mujer X, murió la madre de 2 hijos, murió la estudiante, no sé, becada, murió la joven que tenía aspiraciones a, no sé, pues, a viajar por el mundo y cosas por el estilo. Esas son como que las estrategias que manejamos, ¿no? Pero tampoco no puede irse por el lado sensacionalista, pues, ¿no? claro. Entonces, los términos que uno utiliza es muy importante, ¿no? Ujú. Términos y todo eso. Ok, ¿y en qué plataformas hay más comentarios sobre los temas relacionados, o en general, ¿no? Sobre temas relacionados a la violencia de la mujer en las redes sociales? Yo te diría, al menos, por lo que, bueno, yo lo que más manejo es Facebook, sobre todo, ¿no? Ujú. Y yo te diría que es Facebook y Twitter, porque y sobre todo Twitter, son las redes donde más se privilegia la conversación, pues, ¿no? Si bien en YouTube, si bien en TikTok, pues puedes poner tu comentario, no es el fin básico de esas redes iniciar una conversación mediante comentarios. Y además son redes o plataformas de entretenimiento, distinto a Facebook, a Twitter, que es más de conversación y se puede decir que es la red social Claro, no sé si decir politizada, pero que sí se privilegia más el diálogo en texto, pues, ¿no? Y Facebook va más o menos por ese lado también. Y aparte que los mismos medios le meten más esfuerzo a estas dos plataformas porque lo que le interesa a los medios es, más allá de que tengan canal de YouTube, más allá de que hacer un TikTok o un Instagram, les importa cada clic a la noticia. Les importan las vistas y por tanto Twitter y Facebook son las plataformas donde más se consigue ese objetivo. claro. Y bueno, bueno, las páginas de periódicos tienen la posibilidad de eliminar comentarios y agregar a otros. No, 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 eso no. Lo que agredan a otros, Ah, que ¿no? agregan a otros. Sí, sí, o sea, y yo, por ejemplo, yo trabajo desde el 2010. Ujú. Antiguamente los comentarios se daban dentro de la misma página. O sea, tú entras al comercio, a Perú 21, Claro, sí. debajo de la noticia Ujú. pon tu comentario y la gente comentaba ahí. Hoy ya no, porque la gente comenta en la misma red. O sea, Claro, en Facebook. yo en el mismo Facebook, en el mismo Twitter, la gente quiere conversar ahí, quiere pelearse ahí. ¿Tenemos la potestad de eliminar esos comentarios? Sí. Eh, para que suceda algo así es que ya tendría que ser algo muy, 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 muy escandaloso, pues, ¿no? ¿Cómo qué Porque criterios, por ejemplo? Insultos, quizás. hay, sí, sí, porque ya son, digamos, pero mira, en todas noticias siempre va, y por ejemplo, te puedo poner el caso de política, siempre cuando pongas una publicación que divida mucho a la gente, siempre va a haber algo de conflicto, pues, ¿no? Yo sí creo que hay un punto en que ya el medio tampoco puedes responsabilizar tanto al medio por lo que dice la gente o por lo que opina la gente, pues, ¿no? Yo diría, sí, sí, hay la potestad cuando ya hay, pues,
mm, ya hablamos, pues, no sé, algo muy fuerte, tendría que ser una difamación muy fuerte, un ataque muy fuerte a uno, o al protagonista de la noticia, o de repente a alguien que está comentando abajo, en los comentarios, un ataque ya demasiado Ujú. fuerte, pues, ¿no? Generalmente no se llega a ese nivel porque, bueno, pues los ataques son, o ese tipo de comentarios son pan de cada día, y porque, bueno, pues, o sea, también tienes al redactor o a los community managers más atentos a otras métricas, ya tendría que, o sea, para que suceda algo así, tendría que ser ya algo muy, muy, muy vistoso, muy escandaloso ya. Claro, Ujú. porque implícitamente estarías como que callando, ¿no? Al ciudadano, entonces, Claro, y también no es tampoco ponerse pues en modo policía de qué le puede, o sea, restringir los comentarios de la gente también no es muy, claro. no es, como dije, no es, la responsabilidad del medio no es eso. Mm. Al fin y al cabo es una plataforma libre que, claro, tiene sus políticas y justamente si se violentan esas políticas es más cuestión de la plataforma tomar una decisión, no tanto del medio. Claro, sí, tienes razón. Claro. ¿Y por qué crees que los usuarios de redes comentan de manera violenta en dichas noticias en general? En general, yo creo, por lo que había comentado al inicio, o sea, todos, cuando llegamos a una noticia, nosotros vamos llegando con un background, por así decir. Claro. Yo tengo un cúmulo de ideas, de prejuicios, en torno a, yo tengo una visión del mundo, y yo voy a abordar esa noticia por esa visión del mundo que tengo, ¿no? Cuando son noticias, pues, digamos, muy, como que dice que ya de por sí alientan la división, otra vez el caso de la Red Contreras, o hay gente, hubo gente que obviamente o creo que prácticamente todos condenaban el hecho porque había imágenes, Ujú. pero había un grupo que decía, bueno, ella en cierta manera se lo buscó, pues, ¿no? Ella porque se metió con este chico, que bueno, ella debió haber sabido con quién se metía, y ya, como digo, ya vienen con esa idea. ¿Y por qué vienen con esa idea? Porque o leyeron algo parecido en otro lado, o porque su propia experiencia personal, no sé, tuvieron, no sé, pues una pareja, o una amiga que según su criterio, entre comillas, pues siempre se mete pues con hombres, digamos, problemáticos, hombres violentos, y dicen, ah, bueno, siempre es culpa, la víctima tiene algo de culpa, pues, ¿no? Mm. Son, son, o sea, este tipo de comentarios se dan cuando, digamos, hay una polémica o da lugar para polemizar, pues, ¿no? Cuando se crean dos bandos, ¿no? Nosotros venimos, pues, yo ya tengo esa idea, ese preconcepto. Yo voy a abordar la noticia no para informarme de lo que pasó, sino para confirmar mis preceptos. Claro. No tanto para enterarme, sino para confirmar. Y si veo que la noticia, medio que me señala o contradice lo que pienso, para mí no, eso no es una noticia sesgada. Es una noticia que está Ujú. mal porque seguro ella hizo algo, ella es de alguna forma la culpable, ella lo provocó, no sé. Claro. Y culpan a la persona, luego culpan al medio porque está al favor de la otra persona y todo se malinterpreta. Entonces, ¿tú Ujú. considerarías que este background, como tú mencionas, es una de las características que muestran este tipo de personas? ¿O alguna otra? ¿O Mm, solamente te quedas con esa? Yo diría que, o sea, todos tenemos ese cúmulo de ideas, todos estamos cargados, por más que haya gente, pues, o hoy en día ya, pues, de luchar contra los prejuicios, ¿no? Por esto, pues, que se ha últimamente, pues, de legitimar más, no sé, por ejemplo, de legitimar más los derechos de la mujer, de legitimar a la comunidad LGTB. O sea, de todas maneras, todos tenemos prejuicios. Ujú. Incluso gente, pues, que es más abierta, tiene prejuicios de otro tipo. No digo que sean prejuicios, generalmente, pensar mal de un grupo de personas. Es otro tipo de prejuicios, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues, se dice, pues, no sé, pues, que todos los cubanos bailan bien salsa. Es un prejuicio, pues, ¿no?
Así, pues todos venimos con prejuicios y, y claro, la gente que aborda ese tipo de noticias y que, y que tiene ese tipo de comentarios, sí, tienen ese tipo, vienen cargados de esos prejuicios que quieren confirmar, pero también podría haber otro tipo de factores por los cuales estas personas comentan de esa manera, ¿no? Eso ya sí implica un estudio, yo creo, un poquito más a profundidad, pues, ¿no? Un poquito de ver qué tipo de contenido consumen estas personas Ujú. y, digamos, ahondar un poco en la psique de estas personas, ¿no? A veces es interesante que el tipo de contenido que consumes, cómo está relacionado a tu experiencia personal. Mira, así un paréntesis enorme. Yo tenía un jefe de práctica llamado, ¿cómo se llama? Ricardo Reatei Marchesi, pues, ¿no? Y él tenía un estudio que era las noticias de espectáculos, pero yo te hablo pues las portadas, pues desde los diarios más chicha, más amarillistas que puedas imaginar, generalmente pues infidelidades, agresión, pues no sé, algún famoso que agredió a su pareja, y lo que él concluyó era pues de que mucha gente leía eso, ¿por qué? Porque de alguna forma se sentía, o sea, Típica. el que lee esa noticia o el que más consume es el que no sé, pues leo de una infidelidad es porque yo fui infiel o me fueron infiel o Claro. yo fui agresivo o a mí me agredieron. De alguna forma Sí, me relajo, me hace sentir mejor que hay alguien que sufre más que yo. Algo así. claro. Algo así podría darse en este caso, probablemente, pues, ¿no? Claro, sí, tiene mucha verdad lo que mencionas, claro que sí. Y bueno, ¿consideras que las personas se dejan influenciar por los comentarios de otros en las redes sociales? Bueno, sí, justamente como te mencioné el caso de Cambridge Analytica, o sea, eso sí demuestra que las redes sociales, o sea, alguien que conoce tu perfil psicológico, tu perfil de usuario, que sabe qué consumes, ¿no? Puede direccionar muy bien tu manera de pensar. Puede darte ciertos contenidos para que tú pienses de determinada manera, ¿sí? O sea, y todos somos vulnerables a eso. O sea, decir que no, yo no, porque yo leo otras cosas, ¿sí? ¿No? De todas maneras, la misma red social sí influye de esa manera, incluso por el tema del algoritmo, ¿no? Siempre se habla del algoritmo, y el algoritmo, pues lo que hace el algoritmo es, detecta qué es lo que yo consumo y me da más de eso. Si yo consumo noticias mm, bueno, o sea, por poner no, algo muy sencillo, yo veo, no sé, pues mucho de cómics, mucho de anime, me va a dar ese contenido. Pero Sí. si yo veo contenido de gente, pues, ya entrando en plano político, pues, ¿no? Gente muy fascista o gente muy progresista o gente muy, no sé, pues de cualquier tendencia, Ujú. pues yo voy a recibir ese contenido y lo más seguro es que vaya yo a pensar de esa manera. Y hay gente, pues, que con la idea de la culpable de lo que pasó fue la mujer, pues lo más seguro es que yo voy a comenzar a pensar de esa manera. Claro, tienes mucha verdad. Entonces, quizás se puede considerar que la violencia generada, también se puede considerar que la violencia generada en casa o en el entorno estudiantil, laboral, entre los amigos, ¿se refleja eso en los comentarios? Yo siempre he dicho, o me parece que nosotros somos multidimensionales, pues, ¿no? Ujú. Siempre, un estudio también muy interesante hablaba de cómo a veces la violencia doméstica estaba de una forma era directamente proporcional con la congestión vehicular, pues, ¿no? O sea, mientras había más congestión vehicular, había más violencia doméstica. ¿Por qué? De repente porque llegábamos más tensos, llegábamos más amargados y bueno, pasa algo en casa, como pasa en cualquier lugar, y se prende la chispa y
exploto contra mi pareja, exploto contra mi esposa, exploto contra mis hijos, pues, ¿no? O sea, algo así de que puede pasar de que la gente comenta de esta manera es porque, no sé, pues de niño o han tenido, no sé, una infancia difícil, o han sufrido algún tipo de violencia. Yo digo que es posible, pero no porque has sido o porque has tenido alguna carencia o has tenido, digamos, una etapa difícil, no necesariamente te vas a volver violento, pues, ¿no? O sea, el haber sido sufrido violencia o te puede volver a alguien violento porque entiendes de que esa es la única forma de relacionarte con otros, o de repente te vuelve alguien muy cohibido. Claro, Por tanto, no necesariamente es porque de alguna forma ha sido, no necesariamente la víctima ha sido victimario antes, no, perdón, no necesariamente el victimario ha sido víctima antes, de repente, no sé, pues no le pusieron su estate quieto o qué sé yo. claro, sí, tienes razón. Y bueno, ya para terminar, Ronald, ¿consideras que la violencia virtual es un factor relevante para que las personas ejerzan más violencia? Bueno, yo siempre digo que la violencia genera más violencia, pues, Ujú, ¿no? Yo creo hoy en día, pues, o al menos yo siento que sí, las redes sociales están un poquito más polarizadas, atacar en el sentido de que gente que piensa de una manera ataca a gente que piensa de una manera distinta, pues, ¿no? Eh, sí, porque yo, si yo pienso de una manera y pienso que hay un bando contrario, yo siempre voy a consumir contenido que va a alimentar esa idea en mí. Yo ujú, creo que por eso sí, 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 violencia genera más violencia y polarización genera más polarización, ¿no? También creo que fue entre agosto, no, agosto, octubre del año pasado, antes de que Facebook pues, que se cambiara a Meta y hablara pues esto del metaverso, ¿sí? sí, Una ex trabajadora, fue un escándalo, ¿no? Una ex trabajadora de Facebook que habló, pues, ¿no? De cómo Facebook, o sea, Facebook es consciente de cómo su contenido o esta forma de su algoritmo, como dicen, avivan ella misma dijo, pues creo, ¿no? Aviva pues la división, debilita la claro, democracia, así porque de verdad nos está exacerbando, pues, ¿no? Nos está siempre así, alimentando la idea de que hay un contrario, de que tengo que acabar con él, ¿no? O sea, claro, Facebook mismo es consciente de eso y no hace nada al respecto porque al mismo tiempo, pues, al exacerbarnos hace de que pasemos más tiempo en redes sociales buscando más contenido que alimente mis creencias y, y también pensando que hay un otro al que tengo que atacar, ¿no? O sea, es un poco, esa revelación, tal un poco, o es muy parecida, por ejemplo, lo de las tabacaleras antes, que las tabacaleras, pues, sabiendo, pues, que el tabaco produce adicción, pues, se hicieron los locos. Pues, igual Facebook sabe de que de alguna forma su plataforma, pues, nos hace así, nos hace loco, pues. Entonces, sí, eso y sumado al factor, yo hice una tesis, mi tesis fue sobre mundos virtuales y el componente anónimo, ¿no? La anonimia, ¿no? De que nadie, yo me creo un perfil, pongo, no exacto, sé, pues, la imagen, no pongo mi foto, pongo la imagen, no sé, pues, de una caricatura, me pongo cualquier nombre de usuario y con eso voy a atacar a otros sin que sepan quién soy, pues, ¿no? Obviamente, pues, cuando sé que no voy a ser identificado ni juzgado, como que me siento más libre de actuar más por impulso ujú, y no sufrir las consecuencias. Entonces, por eso también vemos un poquito más de violencia ahí, porque tengo más carta libre de ser violento sin que reciba un daño yo, o un daño físico y también un daño tan fuerte, porque están atacando un X que no saben quién es. claro. Y sí, pues, y como tú mencionas, ¿no? Facebook sabe lo que está haciendo, solo que pues por temas ya de estar que nosotros estemos ahí más en redes no hacen nada al respecto, ¿no? Porque sí, también una parte de mi tesis hablé acerca de eso, ¿no? Que se crean perfiles falsos y con esos perfiles ahí son los que violentan a las mujeres, ¿no? Y no les pasa nada, nunca les llega como la sanción porque no es su Facebook, no es su nombre, no es la foto, entonces se queda en nada ese problema, ¿no?
Ok, Ujú, Ronald, está bien. Muchas gracias de verdad por tu apoyo, por aceptarme la entrevista. Ha sido uno de los ujú, primeros que me aceptó ujú. y estoy muy agradecida por ello. Entonces, estamos en contacto Ok, para seguir conversando y muchas gracias. ok, a ti. Un Gracias. Hasta gusto. luego. Igualmente un gustazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego. No considero que en sí las redes influyan, sino que más bien pueden llegar a mostrar la verdadera cara o las verdaderas ideas o pensamientos de la sociedad o de las personas, ¿no?, individuales, que muchas veces se escudan en el anonimato para poder hablar con libertad, pero en realidad es lo que realmente piensan, ¿no? No creo que porque están en redes digan voy a decir tal cosa, ¿no? Sino que viene algo ya de un pensamiento preestablecido. Para presentar un caso de violencia hacia la mujer, creo que es importante mencionar el trigger warning, porque siempre que son temáticas violentas, uno tiene que avisar para no herir susceptibilidades. También es importante que en determinadas temáticas, dependiendo si es una denuncia eh, que, ya, eh, que ya ha sido presentada, sí, dependiendo de lo que la víctima desee, se puede dar el nombre de la persona, ¿no? Pero preferiblemente, por resguardar su identidad, se puede hacer anónimo. No revictimizar, ¿no? Porque pasa que en situaciones puntuales la prensa tiende a hacer preguntas por generar morbo a la persona, con el fin de crear contenidos que llamen más la atención, ¿no? Entonces, eh, eso es vital en esas situaciones, ¿no? Dar la información necesaria, pero no caer en ese círculo vicioso. Y por otro lado, también aprovechar la plataforma para reflexionar sobre cifras actuales, ¿no?, de la problemática cuando se habla de violencia hacia la mujer. En el caso de las redes sociales, creo que Facebook y Twitter son las donde se pueden encontrar comentarios más violentos. De por sí en Twitter hay una libertad que ya ha llegado a ser libertinaje, ¿no? Porque quizás no hay mucho control, como en otras redes como Instagram, perdón el ruido, eh, no se fiscaliza tanto lo que se dice, entonces hay cosas muy, muy, muy fuertes, desde contenidos gráficos, audiovisuales, hasta comentarios también. Sobre eliminar los comentarios definitivamente debería hacerse, pero como mencioné en preguntas anteriores, muchas veces se tiende al morbo y a generar más vistas y a viralizar el contenido, ¿no? Entonces, por eso es que no toman la decisión de eliminar los comentarios, eh, cuando también es una forma de revictimizar, ¿no? Es muy peligroso que sobre todo la víctima, familiares de la víctima llegados o personas que han pasado por lo mismo, estén expuestas a este tipo de puntos de vista que en verdad son ataques y violencia. Porque creo que los usuarios de redes comentan de manera violenta. Definitivamente es por la sociedad machista, misógena, heteropatriarcal en la que vivimos, ¿no? Es solo un pequeño ejemplo de las ideas que están más como reforzadas en nuestro país. No es algo gratuito. Como, no sé, por dar algunos ejemplos, cuando alguna mujer ejerce su opinión, hay comentarios como ve a la cocina, no invalidando su sentir, su experiencia o lo que pueda pensar, o también comentarios culpabilizando a la persona que fue víctima de algún tipo de violencia, porque se vestía de una manera, que porque dijo esto, que porque no tomó sus precauciones, ¿no? Entonces son esos que algunas de ellas de repente incluso se toman como micromachismos, pero en realidad son algo mucho más profundo y problemático. Bueno, sobre todo, de lo que he podido ver, las personas que hacen ese tipo de comentarios machistas en redes, sobre todo en Twitter, son personas que no muestran su identidad de manera abierta, suelen tener, no es que haya hecho un sondeo o algo así, pero he visto que suelen tener imágenes de videojuegos o de películas o de eh, personas muy arraigadas a la religión, ¿no?, a puntos de vista un poco extremistas,
que están relacionados con recortar libertades, ¿no? Muchas veces no solo de la mujer en sí, sino de la comunidad LGBT, o sea, de alguna manera todo está conectado, ¿no? Es todo una forma de desarrollarse y de ver la vida que va por la misma línea, ¿no? No solo es el machismo. Igual, como decía Líneas Arriba, definitivamente hay mucha gente que tiende a decir que Twitter o Internet no es la vida real, pero se pueden ver unas luces, ¿no? de qué está pasando en nuestra sociedad respecto a cómo se reacciona en redes sociales definitivamente, ¿no? Y si hacemos un paralelo, definitivamente si vemos las cifras de violencia interfamiliar, violencia de pareja, violencia hacia las infancias, está totalmente relacionado con la mayoría de comentarios o mayoría de sentires o pensares que vemos en redes, ¿no? No sé si entendí muy bien la última pregunta. ¿Te refieres a que la violencia, que exista violencia en redes, genera más violencia en redes o violencia como presencial? Yo sí creo que entornos violentos dan pie o abren una puerta a que otras personas que de repente lo piensan pero no lo dicen o lo hacen, puedan sentirse como con ese golpecito en la espalda de acá te estamos apoyando y no te vamos a decir que lo que estás haciendo está mal, ¿no? Entonces, alguien ve que alguien se expresa libremente y luego hay como un grupo gigante de gente que piensa así, entonces sí, definitivamente eso puede ser como un efecto dominó, ¿no? Bueno, sobre la segunda noticia, ¿qué estrategia se utiliza para en redes sociales? Yo en sí no tengo experiencia como community manager, que es lo que ven como titulares para redes sociales, ¿no? Que eso es lo que ven contenido. Porque también hay que tener en cuenta que las redes sociales son diversos medios sociales. O sea, tenemos Facebook, tenemos YouTube, TikTok, Twitter. Creo que son las plataformas principales. Entonces, bueno, a ver, yo te voy a responder en lo que a mí me confiere como lo que yo hago, que es redactar noticias en una página, en la web, ¿no? Que ya luego de eso va a redes sociales, que esto ya lo gestionan los community managers, ¿no? Pero bueno, a ver, las estrategias que se utiliza es, creo que primero leer muy bien, tener en cuenta tener en cuenta no solo a limitarnos al hecho en sí que ocurre, ¿no? Que es la violencia y ¿no? Sino las causas, ¿no? En tener en cuenta las causas, a qué se debe esto. ¿Por qué es que la violencia de género es cíclico? ¿Qué comprende que la víctima sea parte de este círculo vicioso? Tener en cuenta también el contexto en el cual estamos, que es, pues estamos en una sociedad machista, enmarcados en un sistema patriarcal, binario. Entonces, a partir de eso, tenemos que, cuando tenemos en cuenta todo esto, pues se empieza a narrar la noticia, ¿no? Se escribe teniendo en cuenta esto. Lo importante entre las estrategias también es que los estereotipos de género no estén, teniendo en cuenta que olvidémonos de que la asesinó porque el hombre tuvo celos, porque no sé, porque ella no cumplió con su labor de esposa, de madre, en fin, ¿no? O sea, siempre pensando en que no decir, a ver, mujer de 35 años fue asesinada por celos. No, porque de algún modo ya se estaría revictimizando y lo que no se quiere es la revictimización, ¿no?
Y la revictimización es el hacer pasar de nuevo a la víctima y además a la familia por estas circunstancias dolorosas que implica que implica el círculo vicioso de la violencia de género, ¿no? Entonces eso es lo principal. Además de las estrategias, creo yo siempre que sería bueno siempre contar, yo algo que recalco bastante es contar con una editora de género, ¿no? Que es la que, además de que tú redactes y que seas la periodista que redacta, sino que cuentas con un acompañamiento de una persona que va a estar editando, que te va a estar orientando, ¿no? En cuanto al cómo erradicar esta violencia, ¿no? Cómo proporcionar una información responsable que no revictimice, que sea empática con la situación que viven las víctimas. Yo diría eso, y sobre todo entre las estrategias para redes sociales, si hablamos directamente y queremos lanzar un titular para redes sociales, que suelen ser diferentes a lo que se coloca en la web misma, ¿no? Porque pues en las redes sociales se trata de captar la atención de las personas, entonces se busca un titular más llamativo, una bajada más llamativa, tal vez el uso de emoticones, de ciertas expresiones. Y yo creo que en estos casos es esencial no optar por el sensacionalismo, ni el morbo, ni decir, por ejemplo, mujer fue acuchillada 7 veces, ni dar detalles. Y lo mismo aplica en el contenido cuando se va a narrar la noticia, ¿no? No ir por la morbosidad, ni por el sensacionalismo, ni el amarillismo, ¿no? Porque muchas veces en estas noticias se suele narrar con mucho detalle, y la verdad es la pregunta que se debe hacer es en qué suma aportar detalles, mencionar con detalles cómo fue acuchillada, cómo fue maltratada, cuántos golpes le dieron. No, en realidad eso no suma, y mucho menos también ni nombrar a la víctima, la verdad, porque ni dar los nombres completos o del domicilio, ¿no? Porque a veces hay otras personas involucradas en el caso que pueden tomar represalias contra ellos, su familia, entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Y en el titular, como decía, para redes sociales, pues no debería de mencionarse ningún detalle del cómo fue asesinada o del cómo fue violentada, ningún detalle que promueva la morbosidad, ¿no? Porque lo cierto es que estas cosas sí van a llamar la atención y pueden dar, y pues ocurre muchas veces que los medios, para poder captar la atención del lector, pues acuden a estos detalles, ¿no? Yo diría eso, y sobre todo emoticones, que creo que también van a depender mucho del contexto y el tipo de noticia que se vaya a dar a conocer. Yo diría que ni debería de usarse en casos de violencia de género, porque sí es un tema muy delicado, ¿no? Y nosotros como periodistas somos responsables, somos agentes que aportan, que tienen este poder de dar voz a quienes más lo necesitan. A ver, si me preguntas sobre cómo aplicaría, por ejemplo, qué estrategias utilizarían para presentar estos casos, uno es que no llamarlo monstruo de Chiclayo. Porque al llamarle monstruo de Chiclayo estamos dando a entender que esta persona ha violado porque tiene una enfermedad. Lo estamos horrorizando, dándole un apelativo que más lo espectaculariza. Eso es lo que pasa. Llamarlo un monstruo de Chiclayo simplemente es vincularlo más al aspecto
psicológico, cuando realmente hay que entender que el solo hecho de que a una menor o a cualquier persona se le viole es un mensaje que se le brinda a la ciudadanía, a las mujeres en sí, para decir, mira, si tú haces ciertas cosas, vas a tener este tipo de castigo, ¿no? Y esto es lo que hace de esta forma, de esta forma simbólica, es este mensaje simbólico que se da a conocer. Entonces, yo diría que eso, y por ningún motivo mostrar el rostro de la menor, ni mucho menos contar con detalle cómo se le encontró, ¿no? Porque creo que muchos comenzaron a difundir el video de que estaba esposada, de que estaba llorando, que estaba tirada en el piso, en un colchón. No, o sea, eso no suma absolutamente en nada si queremos combatir la violencia de género. En el caso de Arlet Contreras también, los medios de comunicación no deberían de ha pasado tantas veces que el video, cómo la revictimizan. Y ahí se puede ver un claro ejemplo de cómo ella ha sido revictimizada por los medios, pasando por la televisión una y otra vez, cómo era arrastrada en todo el hotel, cómo era arrastrada en el piso, ¿no? Allí simplemente es poner el foco solo en el agresor. O sea, en estos casos y las estrategias siempre eso, poner foco en el agresor, utilizar fotografías de pancartas o de manifestaciones de estas, por ejemplo, del 8M o del 25 de noviembre, que buscan erradicar la violencia de género, que están en contra de la violencia de género, este tipo de pancartas, de manifestaciones, de protestas. Yo creo que eso, por ejemplo, es principal para utilizar, ¿no? Y sobre la primera pregunta, sí creo que las redes sociales influyen en los comportamientos de las personas. Creo que es dar a conocer a través de las redes estos casos, sí llama al movimiento de la gente, ¿no? Y creo que son estos casos que mencionas han sido muy movidos en Twitter sobre todo porque empezaron a hablarse mucho del tema. Estos temas fueron tendencia en Twitter. La forma en cómo influencia creo que sobre todo es que las redes, el dar a conocer a través de las noticias en redes, es que ya hace un llamado a la ciudadanía, ¿no? A actuar, a hacer algo, hace un llamado a la indignación de la gente y pues esto también promueve de que se realicen marchas condenando estos actos, de que se realicen vigilias, de que... No, porque recuerdo que el caso fue el de Arlet Contreras, que a partir de ello hubo el de Ni Una Menos, y Ni Una Menos es claramente un caso de cómo es que la indignación colectiva, ¿no? El ver que que el incremento, y bueno, era una realidad que pasaba, ¿no? La violencia de género es latente, continúa, pero en ese entonces el ver tantas veces también este video de cómo la arrastraban, de cómo la justicia seguía dándole la espalda a Arlet. Hubo una marcha, creo que si no me equivoco, la primera marcha Ni Una Menos fue la más grande que ha habido hasta entonces, hasta ahora, de la cantidad de gente que logró reunir. Y pues sí, yo diría que sí influye en el comportamiento, sobre todo porque hace un llamado a la colectividad, ¿no? Y es allí donde ya colectivos feministas se juntan, u otros aliados, organizaciones aliadas también se juntan para marchar, para hacer algún plantón, o para en redes sociales también, ¿no? A través de un hashtag pronunciarse,
y ser trending topic luego. Definitivamente sí impacta, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que así como las redes sociales logran hacer esto, por esa razón es que también los medios digitales tienen esta responsabilidad de comunicar muy bien, porque lo cierto es que si bien hizo conocido estos casos de Arlet Contreras y del violador de Chiclayo, es que ha sido a costa de videos donde se les veía cómo las maltrataban a ambas, o sea, cómo han sido, en el caso de Arlet, y cómo la niña fue encontrada. O sea, ese es el problema, ¿no? Yo creo que ahí es un arma de doble filo totalmente. Pero sí, también rescatar esto de que gracias hasta las redes sociales es que se ha podido hacer más bulla, que también las autoridades, porque las autoridades actúen con mayor celeridad y todo eso. Yo creo que donde se debate bastante sobre los casos de violencia de género es Twitter. Yo diría que allí hay bastante, muchísimo. Además de que ayuda también de que ahora se puedan hacer los space, ¿no? Para discutir sobre temas, medios de comunicación ahora también están fomentando esta discusión con especialistas, con expertas. Sí, sobre todo yo diría Twitter. ¿Qué características tienen estas personas que usan las redes? La verdad es que en las redes hay de todo tipo de gente. Yo no podría encasillar a estas personas con ciertas características nada más, porque, por ejemplo, si hablamos de Twitter, las personas que lo utilizan son más jóvenes que en Facebook, ¿no? En Facebook hay gente mucho mayor. Ahora en TikTok también es gente mucho más, son jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Gente adolescente, jóvenes. Entonces, y cada uno tiene sus propios públicos, ¿no? Y sus propias características. En el caso de Twitter yo diría que sí son personas que están más predispuestas a marchar, a hacer bulla, a interpelar, cuestionar a las instituciones, porque también tienes la oportunidad de etiquetar, ¿no? De etiquetar al MIMP, no en este caso, o la Defensoría del Pueblo, o a otras instituciones estatales también. Y bueno, como la dinámica de la comunicación también es así, pues porque se espera la respuesta, ¿no? Usualmente el MIMP o la policía también te contesta muchas veces, entonces creo que el tipo de comunicación que se da, por ejemplo, en Twitter es de esa forma. Son personas que son súper directas, yo diría, ¿no? Que luchan contra la impunidad, que son conscientes que la policía no nos cuida a las mujeres, que hay mucha desidia por parte del Estado, gente que se indigna con las desapariciones de mujeres, con desapariciones de niñas, de niños, adolescentes. Ese es en el caso de Twitter, ¿no? En Facebook sí algo que yo veo es que, y que sí es muy característico, es que las personas que circulan, los usuarios, muchas veces culpan a las mujeres de la violencia a la cual han sido sometidos, de la cual han sido víctimas, ¿no? Pero ¿por qué se fue de fiesta? O, pero si es mamá, ¿por qué no estaba cuidando a su hija? O eso le pasa por haber bebido, por haber tomado cerveza. Eso le pasa por estar solo con hombres, ¿no? Siempre es como que yo siento que la mayoría de usuarios, que muchos son mayores, ¿no? Gente de, yo diría,
entre 40 a 60 años que van por ese rango, culpa a la mujer de lo que hace, ¿no? Se le culpa, siempre se le pone en el ojo a ella, y se la revictimiza, y siempre al hombre como totalmente al agresor se le exime de culpa, de toda culpa. Sí, yo diría más que todo, ese tipo son las características de los usuarios que rondan en estas redes. ¿Las páginas de periódicos en la web tienen la posibilidad de eliminar los comentarios que agreguen a otros? Sí, de hecho tienen la posibilidad, y yo diría que debería ser un deber del medio a realizarlo. Porque, por ejemplo, en el diario La República, que es donde yo trabajo, siempre que observamos esta cantidad de usuarios que violentan, ¿no? Que le echan la culpa, o que, por ejemplo, también con ciertos sucesos ligados a las personas LGTBI+, donde se las ofenden, ¿no? Se elimina, o bien también lo que solemos hacer es poner un aviso, ¿no? un comentario a nombre del medio, diciendo que cualquier comentario que ofenda o que agreda o que discrimine por razón de sexo, orientación sexual, género, se le va a borrar sus comentarios. O lo que también hacemos a veces es, ya si vemos que esta persona es recurrente en lo que hace, pues lo bloqueamos ya para que no ingrese. Y eso, yo diría que debería ser un deber, ¿no? Un deber de los medios hacer eso. ¿Por qué creo que los usuarios comentan de manera violenta? Bueno, yo en verdad no podría decir mucho, porque creo que eso es más un aspecto psicológico, tal vez, ¿no? O bueno, hay muchos aspectos socioculturales ahí involucrados también. La verdad es que tiene que ver con muchas, yo diría, factores sociales, socioculturales, ¿no? No cabe duda que estamos en una sociedad machista, en el que la mujer tiene la culpa, en el que se la culpabiliza de, como decía, de la violencia a la cual es víctima. Entonces, si estas personas nacen en un entorno así, crecen, definitivamente no se puede esperar tanto, ¿no? Además de que nuestra educación también es católica, religiosa, donde nos enseñan, ¿no? Donde no nos enseñan por lo menos a ver la diversidad, a representar la diversidad de mujeres que existen, o la diversidad de personas en cuanto a orientación sexual. Creo que por eso también se da de forma... Y deben haber otros aspectos psicológicos más que creo que yo no podría ahondar mucho en ese tema, ¿no? Considera que otras personas se dejan influenciar por los comentarios de otros en redes sociales. En parte diría, aunque yo diría que también ahora muchos, por ejemplo, y un caso bastante fuerte es el de Twitter, donde sí hay mucha gente con agencia, ¿sabes? Donde ellos mismos dan su propia opinión, discrepan, dicen no, retuitean y dicen yo no pienso que sea así. Yo diría que más bien no es que se dejen influenciar, sí son personas con propio juicio crítico, que generan sus propias opiniones, ¿no? Tal vez en Facebook sí es mucho más, pues si ves a ciertas amistades que están apoyando a tal persona, tú también van también detrás con la misma idea, ¿no? Pero sí yo diría que no se dejan influenciar siempre, y creo que para mí, yo que uso Twitter, puedo ver claramente que no hay mucha gente que realmente, jóvenes y ¿no? Que son sobre todo jóvenes, que crean su propia opinión, que critican, cuestionan, están totalmente alertas a los movimientos a qué acciones está tomando el Estado o los ministerios ante ciertos casos.
¿Usted considera que la violencia generada en casa, en el entorno estudiantil, sí, en parte, pero también la violencia que cometemos es el reflejo de la sociedad en el cual nos encontramos? El Perú, no cabe duda, es un país machista, es un país homofóbica, es un país misógino, o sea, no podemos negarlo. Más allá de si es educación, amistades, que también influyen en algo, es la sociedad, tenemos la televisión, los medios, el colegio, es todo diciendo cómo es que se deben de comportar los hombres, de qué rol es el de ellos, de cómo es que deben ser las mujeres y qué roles que cumplen ellas, ¿no? Ellas en la casa, ellas sumisas, las mujeres que debemos de obedecer todo lo que dice el hombre fuerte, que no llora. Entonces hay ya estereotipos, arquetipos que buscan que nosotros las personas cumplamos con ello. Entonces yo diría que es un todo, una suma de muchos factores y que tiene que ver mucho con la sociedad jerarquizada en la que estamos, binaria, ¿no? Binaria, donde solo existe un hombre y una mujer y existe un solo modelo de cada uno de ellos, de una sociedad heteronormativa, ¿no? Heteropatriarcal. Entonces en ese esquema nos manejamos y bajo eso todo lo demás desata. Entonces la violencia es eso lo que se refleja, ¿no? Se refleja precisamente en la forma en cómo nos encontramos estratificados, en cómo es que perciben a la mujer, en los roles en que se espera que cumplen, al igual que el hombre.